Amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos en ese espacio donde usted sabe, solamente personalidades de la comunicación se dan cita y hoy tenemos a una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Apasionado de los deportes y muy en particular de la pelota caliente, que lo ha llevado a figurar como relator en diferentes plazas de la República Mexicana. Nuestro invitado es originario de la Ciudad de México, donde pudo prepararse en la escuela Raúl del Campo Jr. para enfrentar los retos de la comunicación. La radio le abriría las puertas en emisoras como la Superdeportiva para paulatinamente avanzar a la televisión en AM Sports, al mismo tiempo que también pudo plasmar su conocimiento en algunos medios impresos. Su agudeza para relatar el denominado rey de los deportes lo catapultó para viajar por el país como cronista de algunos equipos del béisbol mexicano, y en la actualidad ha penetrado con éxito en la era digital tras seguir como narrador en su propio portal. Está con nosotros Abelardo Mosqueda. En efecto, aquí nos encontramos con el señor Abelardo Mosqueda. Fíjese nada más, aquí está, figura de marca. Figura, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Qué gusto verte, encontrarte nuevamente, tu amistad, tu tiempo, tu espacio. Qué bueno que estás por aquí. Me da mucho gusto verte. ¿Cómo te va? Cuéntame. Muchas gracias por la oportunidad que me das. Figura, para mí es muy importante y me va de maravilla, sinceramente. Creo que siempre en la vida hay que verlo positivamente, ¿no? Claro. Y sobre todo, se da uno en este medio de los deportes, mejor todavía. Porque una parte en esta vida de divertirse, informa y la pasa muy bien en el deporte. La verdad, te lo digo sinceramente, creo que ha sido un aspecto interesante. Desde niño yo queriendo ser comentarista deportivo y fíjate nada más, lo he logrado, lo he hecho, llevo muchos años dentro del medio y siempre divirtiéndome, que es la primera circunstancia dentro de un trabajo. Somos bendecidos, amigos, a tu mejor opinión, pero vamos por partes. Cuéntame, ¿cómo te defines hoy en día? ¿Cómo se define hoy Abelardo Mosqueda? Hablando como profesional del deporte, ¿no? Así es. Yo me considero un comentarista de la vieja guardia. Yo le aprendí mucho a gente... Eres muy joven, amigo, eres muy joven. Pero le aprendí mucho a gente como Sonia Alarcón, Ajá. Fernando Marcos, por ejemplo. O sea, me tocó todavía esa gente de gran calidad y siempre viendo las cosas con un profesionalismo importante. Entonces, yo me considero de ese tipo, de tomar este trabajo, esta carrera con un verdadero... con el alma completamente, digámoslo así, con el alma completamente. Yo me considero totalmente un comentarista deportivo, pero adentrado totalmente a lo que es el deporte. Perfecto. Me dices acerca de la niñez que te marca, qué momento te marca, qué jugada, qué equipo, que dices, aquí me gusta esto del deporte, porque además eres beisbolero de abolengo, amigo. Fíjate que a mí me gustan todos los deportes. Sí, sí, sí. Yo comencé con el fútbol. El béisbol fue también parte. Mi papá era futbolero. Entonces era seguir fútbol prácticamente seguido. Yo no me perdía. Cuando yo tenía, digamos, 6, 7 años, no había televisión en casa. Entonces la radio siempre fue una parte importante. Claro. En la radio, en ese entonces, no ahora, en ese entonces se transmitían todos los juegos que había en la primera división. Y yo todos los juegos los escuchaba. ¿De qué año hablas más o menos? Más o menos estamos hablando de 1976, 77, Fíjate, por ahí. fíjate. Más o menos. Sí, digo, tienes que levantar la radio para escuchar. Prácticamente. Se transmitían todos. En el plan de San Luis. Yo tenía dos aparatos de radio para seguir los juegos. Fíjate. Los juegos. Ya después se compró televisión y tenía hasta 2 televisores para estar viendo también los juegos y la radio y en fin. Pero creo que lo que me marcó dentro de esto fue el béisbol. Por algo. Hubo un juego, una ocasión, regresábamos de vacaciones. Me acuerdo perfectamente, yo tendría, digamos, unos 11 años, 10 años, 11 años. Regresamos de vacaciones y era como las 11:30 de la noche. Llegué, prendí la radio y estaba un juego de béisbol. Diablos Tigres, narrada por el Rápido Esquivel. Ándale, la Guerra Civil, La Guerra Civil, narrada por Óscar Rápido Esquivel, que era un personajazo. Y además en el Parque del Seguro Social. En el Parque del Seguro Social, en el vetusto Parque del Seguro Social, que ya ha desaparecido. Sí, señor. Entonces, la forma de narrar de parte de él, No, del Rápido era muy singular, extra innings además. Entonces se vivió una pasión muy interesante que ahí me quedé yo, digamos,
colgado totalmente del béisbol. A partir de ahí, yo no conocía el Parque del Seguro Social, yo no lo conocía. A partir de ahí, como al año siguiente, 2 años después, me fui al Parque del Seguro Social a conocerlo, a entrar al parque, a ver de qué se trataba el béisbol exactamente. ¿Y cómo te marca justamente esa experiencia? Porque además fuiste con tu papá, con tu familia, vas como infante y ves todo el escenario que es sensacional a lo que ni siquiera quizá te imaginabas escuchando en la radio. No, y te voy a decir una cosa, fui solo. Ah, mira, nada más. Fui solo. Ajá. Y papá era futbolero. A él no le gustaba el béisbol. Mi mamá no era de deportes. Ajá. Entonces dije, yo quiero conocer el Parque Social. Sí. Y los miércoles había siempre la entrada a estudiantes a $1. Mira. A los jardines, a los bleachers, que se llaman los bleachers. Sí, ajá. Entonces, yo iba al Parque Social, pagaba $1 e iba a los jardines a ver, ¿no? Y al término, la facilidad que tenía anteriormente en los parques es de que terminaba el juego y te podías saltar al terreno y podías estar ahí corriendo y en fin, ¿no? Acercándote de pronto al pelotero que todavía estaba terminando el juego, vistiéndose o levantando sus cosas. Entonces, ya más o menos en ese aspecto, pues yo me empezaba a empapar y empezaba yo acercarme al pelotero y decía, oiga, ¿y cómo se llama? ¿Y de dónde es? Y así, preguntitas, la verdad, muy, muy infantiles, digámoslo así, ¿no? Pero de ahí yo empezaba a hacer un preguntón con los peloteros. Ya empezaba el asunto de ser reportero, ¿no? Sí, exactamente, Los peloteros, fíjate nada más. exactamente. Muy bien. Vas creciendo poco a poco, te vas dando cuenta que te gusta más, que es quizá lo que te quieres dedicar, pero ¿cómo descubres o quién te dice que debes estudiar periodismo para acercarte a esto? Mira, primero que nada, yo creo que como a los 14, 15 años, yo me iba al Parque Social, a CU, a la Azteca, me iba a la Arena Revolución, Ah, claro. me iba a la Arena Coliseo. Casi siempre yo llevaba una grabadora a narrar los juegos. Ah, mira. Yo siempre los llegaba, narraba 3, 4 entradas, narraba en el béisbol, el fútbol me narraba la primera parte o la segunda parte. De pronto me cohibía, y la gente decía como, ay, no, hoy no, ¿verdad? Pero casi siempre yo llegaba y narraba. En CU me ponía a narrar, en Azteca, en donde sea, yo narraba. Y fue cuando un aficionado me dijo, oye, ¿y por qué no estudias comunicación, estudias de esto? Hay lugares donde puedes estudiar. Ok. Y digo, ya en la preparatoria empiezas a checar qué carrera vas a seguir y todo esto. Y sí, empiezas a ver que la comunicación en la universidad, en fin, pero estaba una escuela que era la escuela de don Raúl del Campo Jr. Ah, claro. Ajá. Yo a don Raúl del Campo Jr. lo conocía de oídas, Sí, de oído. porque era precisamente uno de los productores más importantes en la radio Así es. y que fue de los primeros personajes que puso a comentaristas a nivel de terreno de juego, entonces en la televisión, ¿no? Entonces dije, perfecto. Y con don Raúl del Campo Jr. fue cuando comencé ya a tomar esto más como profesional. Sí, claro. Y naturalmente te enamoraste. Sí, no, maravilloso. A lo que me decían es de que yo captaba todo muy rápido. Hacíamos un programa, nos decían una cuestión en noticiero, en fin, cualquier cosa, yo estaba como esponja, listo para aprender todo. Claro, sí, porque esto es de especialidad. Te vas dando cuenta que a través de los años los deportes fueron avanzando y ganando terreno, porque te acuerdas que en los años 80, 90 era un fragmento de un noticiero, hasta que ya fueron posesionándose y ganando más espacio para hacerlo efectivamente el espacio que requería el deporte y expresar más, porque en este país solamente se conocía del fútbol, por ahí de Valenzuela, por ahí de Chávez, y no se metía nada más. Y cada 4 años los Olímpicos, pero no tienes un segmento como tal para dar a conocer todo el amplio mundo del deporte. Sí, como actualmente, ¿no? Que tienes prácticamente un canal de 24 horas hablándote de deportes, ¿no? Y anteriormente era muy complicado, buscabas tu programa preferido a tal hora para más o menos informarte. Y luego, pues, el deporte en Europa era muy complicado también obtener información, en fin. Y ahí esa parte también fue, para mí, no solamente la crónica, sino también tomar la cuestión estadística. Yo llevaba mi estadística propia de cada uno de los juegos. Como te digo, yo escuchaba todos los juegos. Había algunos que, por ejemplo, eran a la misma hora. Entonces, lo que hacía era una grabadora, grababa el juego
grababa el juego y en la radio. O grababa el juego en la televisión y veía otro. Y así luego ya terminaba uno y veía otro y iba yo haciendo mis anotaciones, las amonestaciones, los cambios, todo. Y todo era inmerso a eso, Que en un momento dado llegué a tener yo de pronto hasta dos radios al mismo tiempo. En el béisbol, por ejemplo, me iba yo al Parque Social, veía yo el juego, anotaba el juego, traía otro cuaderno y anotaba el juego que lo escuchaba por la radio del otro equipo que estaba de gira. Me recuerda que era Diablos en casa, Tigres en gira, o Tigres en casa y Diablos en gira. Claro, entonces así el escenario. Yo llevaba, y te puedo mostrar los cuadernos, llevaba toda la estadística de todos los juegos. Todos los juegos. Además de tu box score. Exactamente. Entonces decía mi madre, estás loco. Pero esto me sirvió más adelante, cuando debuté en lo deportivo. Platícame cuál fue tu primera experiencia en un micrófono. Fíjate, bueno. ¿O quién te esa primera oportunidad? Yo, la primera oportunidad de como en micrófono, si hablamos de micrófono, yo primero que nada fui locutor. Venga, muy bien. Conocí a gente de Radiorama. Y ellos empezaban a moverme a diferentes estaciones de radio en provincia. Perfecto. Y yo siempre he pensado que en provincia se hace mucho mejor radio que aquí en México. En la Ciudad de México. La verdad. ¿Por qué razón? Porque en provincia te dejan crear, ser creativo. Aquí no tanto. Aquí ya está todo hecho, está basado, tienes unos lineamientos, es difícil. Pero en provincia no, te dejan ser creativo, hazlo, lo que tú quieras, hazlo, crea, en fin. Y eso. ¿Eras vos o también eras locutor operador? Yo llegué, mi intención era ser locutor, nada más. Muy bien, locutor. Pero en las estaciones de radio tienes que trabajar también en cuanto a operación, tienes que aprenderle. Y así fue, creo que la última estación que yo estuve fue en Michoacán. Antes de llegar a lo que era lo deportivo, que siempre era lo principal para mí. Y ahí aprendí a hacer edición, aprendí a hacer comerciales. Yo, afortunadamente, había uno, el gerente, era un personaje que era muy bueno para crear los comerciales. Entonces, yo empecé a hacer todo ese tipo de cosas, pero me faltaba algo, que era lo deportivo. Claro. Y yo debuté en Puliventos Deportivos en 1998. Fíjate, muy bien. Junio de 1998 debuté. Y eso porque le mandé, ya sabes, mandé un cassette, se lo mandé allá. Se llamaba el productor, el Porky Villalay, Rubén Villalay. Porky Villalay. El Porky. Me dice, vente, te espero. Ok, ya llegué. Y yo llegué, pues voy a platicar, vamos a ver de qué se trata. Y en fin, me va a escuchar, yo no sé, pero yo había escuchado. Y me dice, no llegó Memo Celis, entras al juego de los Dodgers, no me acuerdo contra qué era, si era Pittsburgh, contra quién era. Entras en ese momento. Ah, caray. Al aire, Dios. Al aire. Pero minutos antes, tampoco el comentarista, porque tenían los juegos de los Diablos y de los Tigres también en gira. Entonces el Tigres andaba en Laredo jugando. No había comentarista que recibiera la señal que lo hacía precisamente Carlos Lezama, Charlie Levy. ¿Tenemos que hacer pausa? Adelante. Está interesantísimo, aquí lo dejamos, mi querido Abelardo. Estamos de regreso, amigos, ni se les ocurra cambiar. Está Abelardo Mosqueda aquí en Lo Dije, en el 8.4. Pausa y estamos de regreso con ustedes. De vuelta, amigos, aquí en Lo Dije en el 8.4 con Abelardo Mosqueda. Así es, nos dejaste pero en suspenso, amigo. ¿Qué pasó? ¿No llegaba la gente ahí en Puliventos? Sí, no llegaba la gente. Digo, Memo Celis tenía trabajo en ESPN. Memo Celis, claro, un gran abrazo. El otro era Heriberto Franco, que recibía la señal. ¿Cómo crees? Pero era de Tigres. No, entonces era otra persona que tenía que haber llegado ese día. Pero bueno, entonces me colocan para recibir la señal de Tigres, que era primero. Él jugaba más temprano que los Dodgers. Los Dodgers jugaban a las 9 de la noche y les jugaba a las 7, más o menos. Entonces yo comencé con el juego de los Tigres y yo
la verdad, estaba súper nervioso porque yo lo que pensaba era llegar y platicar y que me dijera, mira, vas a hacer esto, lo otro, escúchame, en fin, claro. Me gustó, no me gustó. No, entras. Y así comenzamos en Pulimentos Deportivos ya a transmitir el béisbol Liga Mexicana y béisbol de las ligas mayores. Los dos estuvimos ahí transmitiendo con Memo Celis y con Heriberto Franco, Charly Levy, José Ramón Flores, que eran los comentaristas que estaban ahí. Ahí yo empecé ahí materialmente en ese aspecto. Y te decía, el tener de pronto yo la facilidad de dos radios o dos televisores de pronto me ayudó mucho ahí. Claro. Porque había ocasiones que efectivamente no llegaba el otro comentarista. Entonces, de pronto yo estaba comentando un juego de ligas mayores. ¿Dónde me pasaron unos escenarios? ¿Y dónde te pasaba así? Es raro, ¿verdad? Muy raro. ¿Dónde esos escenarios? Venga, amigo. Entonces, me iba, las cabinas estaban pegadas, entonces yo comentaba un juego, me iba a la otra cabina, comentaba el otro juego, y así andábamos de cabina en cabina. Mira, ajá, exactamente. Entonces, eso me ayudó bastante a mí para de pronto ir a hacernos la anotación del béisbol en dos cuadernos al mismo tiempo. Mira, nada más, no es sencillo, ¿eh? Porque se te van las jugadas y que anotas. Pero fíjate que aprovechaste la oportunidad que se presentó en ese instante. Pero para ti, ¿qué tan vital fue el estar preparado para tomar la oportunidad? Yo creo que siempre, y eso yo lo noté en la escuela de don Raúl del Campo Jr. Sí, señor. Cuando yo comencé ahí y hablábamos de béisbol, hablábamos de deportes, porque nos ponían a narrar boxeo, nos ponían a narrar tenis, y me decían a mí siempre que yo tenía esa facilidad, ¿no?, para narrar. A lo mejor no sabía mucho, pero yo narraba. Entonces tenía esa cuestión de la descripción muy bien. Entonces decías, te tienes que empapar más. Me gustaba mucho el béisbol, y decía, ¿y de historia qué sé? Me gustaba mucho el fútbol, ¿y de historia qué sé? ¿Sabes lo que hice? Bastante tiempo yo me metía a la hemeroteca. Llegaba yo a las 9 de la mañana, me iba yo a las 6 de la tarde, a la hora que cerraban, leyendo periódicos de los años 50, 60, 70, todo eso. Y empecé yo a comprar revistas de esos años, de los 70s, 80s, en donde vendían periódico viejo y todo eso, revistas viejas, comprábamos y a leer y a prepararte. Claro. A prepararte. Claro. Que eso fue lo que funcionó ya posteriormente cuando empecé ya a trabajar profesionalmente, porque ya más o menos tenía ya historia de lo que era el deporte, ¿no? Exacto. Que eso es principal. Porque de pronto uno como joven quiere llegar a narrar, quiere llegar uno a tomar la narración de un juego y no sabes nada cuéntales de lo que sucedió hace años, ¿no? Claro. O sea, creemos siempre la historia es importante dentro del deporte. Demasiado. Y sobre todo estar listo porque las oportunidades llegan, amigo, y el tren pasa una sola vez. A veces, ¿eh? Si tienes suerte, pasa dos. Sí. Pero esa tienes que subirte porque es también actitud, salvo tu mejor opinión. Y no lo puedes dejar pasar. Creo que siempre ha sido, lo primero que nada, para mí, por ejemplo, que esto ha sido para mí un gusto. Exacto. Hacerlo. Número dos, que entendí que hay que prepararse. Porque si tú estás preparado, puedes tener la voz mejor del mundo. La mejor, claro. Aunque me decía un maestro, en este mundo de la comunicación, la radio, televisión, no es que tú tengas una voz bonita o una voz fea, sino la voz debe ser agradable para el público. Exacto, exactamente. Así debe de ser, agradable. Tú puedes tener un vozarrón, pero si no dices nada, simplemente la gente no le va a agradar. Exacto. Y puedes tener una voz chillona, pero si comunicas muchas cosas, la gente le va a agradar. Claro. Le va a agradar. Y eso lo he aprendido durante todo ese tiempo, que efectivamente creo que el conocimiento es parte fundamental. Uno tiene que estar diario leyendo, diario viendo en internet. Ahora que es internet, ya los diarios ya no, pero estar metido leyendo información, no solamente de un deporte. El comentarista actualmente tiene que conocer de todos los deportes, de todo deporte. No, a lo mejor no a profundidad, claro, pero sí tener el conocimiento variado de los deportes. Básicos sobre todo, ¿no? Y más te quieres dedicar a los deportes porque te das cuenta que esto es especializado como tal. Fútbol, básquetbol, fútbol americano, o sea,
no lo puedes saber todo en la vida, porque además también por ahí dicen, ¿no? Que quien lo sabe o quien sabe mucho no es feliz. Dicen por ahí, pero sí debes conocer cuestiones básicas para cuando llegue esa oportunidad y te dicen, tú puedes ser americano, tú puedes ser slalom, tú puedes ser slush, tú puedes ser... Sí, yo levanto la mano y lo hago. Exactamente. Nos decía don Raúl del Campo Jr., paz descanse, nos decía, ustedes deben, como comentaristas deportivos, primero que nada, marcar una diferencia al público normal. Exacto. Diferencia. Tú no puedes hablar como el público normal, pero debes de tratar de comentarles que ellos lo entiendan. Exacto. También. Y número 2, tú debes narrar hasta canicas, peleas de gallos, si es posible, y te ponen ahí. Tú no puedes decir, no, yo no puedo narrar. Oye, eres comentarista deportivo, tienes que narrar lo que se te ponga enfrente. Claro, y si, vamos, a tu mejor opinión, es la gran diferencia con, oye, el internet o los famosos influencers, ¿no? Influencers. Porque hay muchas personas que se ponen ese mote y no saben pero nada, amigo. Y me parece, salvo tu mejor opinión, insisto, que es la gran diferencia entre la gente que trasciende con el conocimiento a través de los años, porque tienes ese sustento, a la gente que solamente improvisa. Sí, por supuesto. Mira, dentro de este medio, y digo, los medios de comunicación han crecido enormemente, sobre todo con lo que es el internet, y por supuesto que hay gente que yo hubiera querido a esa edad de los 16 años tener el internet para ponerme a transmitir todos los juegos que hubiera querido. Y además empaparte de conocimiento. Empaparte, llenarte, pero no. O sea, tú tienes que buscar una oportunidad y no era fácil. No porque era fácil. Aparte, pues tuve que hacer, yo todavía tuve que hacer el examen. Es tu examen, ¿no? Para ser el locutor. ¿Cómo fue tu examen? Platícanos. Sí, no, fue... Era rudo, ¿eh? Era fuerte, era pesado. Yo conocía gente de Televisa que habían tenido 5 o 6 oportunidades y no conseguían. No lo pasaban. Sí, no lo pasaban. Era bravo. Era muy duro, muy fuerte, bravo, exactamente, porque tenías que más o menos... lo primero era lo que era la ley de la radio y televisión, tenías que conocerla, tenías que aprendértela. Claro. Los idiomas diferentes. No es que supieras de hablar inglés o francés, alemán, todo eso. La pronunciación pero las pronunciaciones tienen que ser muy correctas. Exactamente. Y entonces también en ese aspecto era difícil y te ponían también a leer. Cultura general y la cultura general que era escrita en ese sentido. La verdad que era muy completo. Y la improvisación muy en cabina completo. Y aparte de lo que te digo, estar en cabina. Entonces era muy completa. Lástima que se perdió ese aspecto. La verdad que se perdió y creo que actualmente sí se ha diluido un poco este aspecto de la comunicación porque hay gente que la verdad no sabe nada de esto, pero están frente a una estación de radio o frente a un micrófono están porque simplemente la persona que está atrás de esa estación de radio les da la oportunidad y no tienen una exigencia, ¿no? con esa persona de que tenga que hacer una prueba o algo, ¿no? Que antes era así. ¿Qué piensas justamente de eso, que no esté una certificación como tal para que tú tengas esa responsabilidad y la asumas frente a un micrófono? Porque está de por medio la gente que te ve y también tu prestigio y además la empresa en la que tú estás. Mira, yo entiendo que las cosas han mejorado en mucho y otras cosas no, ¿verdad? O sea, esto es así. Van cambiando, pero no todos los cambios son buenos, ni tampoco todos los cambios son malos, de ninguna manera. Pero sí, en ese aspecto, por ejemplo, de lo que la oportunidad que se te da actualmente, de que a lo mejor ni siquiera tengas la capacidad para estar frente a un micrófono y te la den, no debería de ser. Claro. Nada más porque sabes hablar y puedes decir, y anteriormente, por ejemplo, tú no puedes decir palabras altisonantes. No, de groserías no. Hoy en día las puedes decir tranquilamente. Muy coloquial, ¿no? Eso ya. Exactamente. Dices, es que es el acercamiento con la juventud. No me parece. A mí no me parece eso. No, es maleducar más bien. Exactamente. Estás maleducando. Claro. Estás indicando a la gente que puedes hablar de cualquier forma una persona que está detrás de un micrófono. Y también tenemos, perdón, esa labor de educar a las personas. Exactamente. Que no se malentienda, naturalmente, en lenguaje, en el buen lenguaje, en las buenas palabras, o sea, a eso me refiero, ¿no? Y además, sobre todo el deporte, ahora que estamos trabajando acá en la cuestión también del internet, enseñar al público las jugadas, las acciones, el por qué esto, por qué la regla, Claro. por qué esto. Creo que es parte importantísima siempre de un deporte, ¿eh? Sí. Siempre va a ser importante. Sí, ser lúdico, claro que sí. Eso es porque nada más uno llega nada más a narrar, bla, 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 nada, termina y se acabó. Bueno, pero
¿Explicaste alguna jugada, alguna Segunda acción? una, primera doble play. Que es un doble play. Exactamente, es un que doble es un play. fly a la izquierda. O por qué anotas un toque de sacrificio y un error al mismo tiempo. Exacto. ¿Por qué es un fly de sacrificio si la pelota se le cayó al jardinero? En fin, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienes que explicarle al público. ¿Para qué? Para que el mismo público, que es un aficionado, se vuelva más aficionado a este deporte. Lo acerques más, desde Exactamente. luego. O sea, le dé más interés, le expliques el lenguaje en deportes técnicos como el béisbol, por ejemplo. Que yo cuando escuché, por decía a Óscar Puro Esquivel, al Mago Septién, en fin, a varios, es lo que yo entendí, que ellos estaban para crear también gente aficionados, para crearlos, para acercarlos, no para espantarlos, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, que los espantas. No, es que ese deporte lo narran y ni me entero de qué se trata muy Ni bien, ¿no? Ni le entiendo. Y te alejas de ese deporte. Claro. Y te vas a lo más fácil actualmente, que es el fútbol. Bueno, siempre ha sido el fútbol, el soccer ha sido lo más fácil. Sí, claro. A ti te ha tocado narrar fútbol, soccer. Es lo más fácil. Sí, claro. Es lo más fácil que hay que hacer. El narrar otros deportes es lo más complicado. Exacto, ¿no? exactamente, tienes razón. Hemos tenido la bendición de hacer varios deportes, afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? pero decía Dolor del Campo, el cronista de béisbol va a narrar cualquier deporte. Cualquiera, así es. El cronista de fútbol, Así es. nada más va a narrar fútbol. Sí, claro, así es. Y así es. De acuerdo, sí, de acuerdo contigo. Yo me acuerdo, y no voy a decir el nombre de un personaje importantísimo en el fútbol. Una ocasión se presentó en el Parque del Seguro Social y Toño de Valdés le dijo, nárrate esta entrada. No supo. Fíjate. Y era un connotado dentro del medio del fútbol. Fíjate, nada más. Así pasa, sigue a pasar. Entonces, ¿sí somos o no somos, amigo? Exactamente. Entonces, eso es lo padre de la crónica deportiva. Claro. Cuéntame, ¿qué siguió después de Puliventos? Puliventos Deportivos me dio la oportunidad de ingresar a este medio. Sí, sí. Y de ahí estuve yo narrando en el Foro Sol ya, porque en el Parque del Seguro Social me tocó a mí prácticamente el último año y medio. El Parque del Seguro Social se despidió en el 90 en el 2000 se despidió. 2000 se despidió. De ahí nos pasamos al Foro Sol y ya en el Foro Sol me dio la oportunidad de transmitir a los Diablos Rojos del México y a los Tigres. Fíjate. Posteriormente pasé de ahí, me llamaron los Pericos de Puebla en el 2002. Empezamos a transmitir a los Pericos de Puebla como cronista viajero, que es andar con el equipo por todas partes. Equipo, sí. Y ese era otro aspecto, un sueño realizado. Claro. Para mí era un sueño realizado. Yo escuchaba mucho a los cronistas de cada una de las provincias y me encantaba, porque cada quien tiene su forma de narrar las cosas, ¿no? Y me encantaba a mí escucharlos, que el de Tabasco, que el de Córdoba, que el de Yucatán, que el de Sonora, en fin. Entonces, y yo ya hacerlo es un sueño realizado. Sí, claro, porque tienes un acercamiento, ¿sabes qué? Ahí se me acabó el decir, yo le voy a tal equipo. Actualmente yo no le voy a nadie, porque conoces al pelotero, tienes un acercamiento con el pelotero y sabes lo que en un momento dado el pelotero vive dentro y fuera del terreno de juego. Y eso a veces hace que uno también, en ese aspecto, se vuelva más humano a la hora de narrar. Exacto, te vuelves más sensible porque percibes justamente lo que pasa con el actor principal, pero también con su familia. Claro. Y también con sus conocidos. Y para ellos no es tan grato que tú te expreses no de la mejor manera. No, y es que de pronto uno se le hace fácil, por ejemplo, criticar alguna jugada, alguna acción, algo que no hizo. Se fue de 4-0 este jugador y lo que le pagan. Espérame. No, y además hoy en día, que es malísimo. Exacto. Espérate. Espérame. O sea, ¿quién te da la facultad para que tú digas que este cuate es malísimo? Exactamente. Espérate. Puedes decir un todo, oye, va de 4 nada ese jugador, no ha hecho nada, mire, que eso. Pero sabes perfectamente que en un momento dado el jugador puede resurgir porque tiene la calidad. Claro. Tiene, por eso está ahí. Por eso está ahí. Exacto. Tiene ahí calidad. De que puede tardar un poquito en mostrarlo, bueno, es otra situación. Cosa. Entonces ese acercamiento con el pelotero es muy importante siempre para el cronista. Pero tampoco caer. Por eso yo te decía, yo soy de la vieja guardia porque tampoco es caer en el amiguismo. No. Con el pelotero. Porrista que tampoco. hoy se da mucho. Hoy se da mucho. Eres amigo porrista a veces. Y te voy a decir, bueno, yo creo que te voy a hacer una pausa un ratito más, pero te voy a decir una cosa. Actualmente en el deporte hay mucha limitación a la hora de hablar. ¿A qué te refieres? limitan demasiado. ¿A qué te refieres? Ya paramos a la pausa.
Ahí lo dejamos. Adelante. ¿Ahora me cuentas? Perfecto, te cuento. Perfecto, pues. Te doy mi punto de vista. De acuerdo, así estamos. Pues entonces, con Abelardo Mosqueda, a quien lo dije en el 8.4, no le cambie, que estamos platicando acerca de muchas cosas de su trayectoria. Ya regresamos. Aquí seguimos, amigos, en Lo Dije en el 8.4. Abelardo Mosqueda se encuentra con nosotros. A ver, figúrame, es que en este momento hay muchos porristas y está limitado el lenguaje. Sí, mira, yo te diré una cosa, ¿no? Te voy a decir un preámbulo a esto, Venga, ¿no? venga. Me preguntabas con qué equipos estuve con Perico de Puebla, luego estuve con el equipo Los Mayos de Navojoa también narrando, Muy viajando. bien. Sí, señor. Viajé con umpires, viajé con árbitros, o sea, vas conociendo mucho todo ese medio. Ya posiblemente entré a la televisión, estuve narrando en Sky antes de ingresar a IM Sports. Ya después ahí estuve laborando con muchos equipos, Minatitlán, Rieleros, estuve en el Pacífico con desde Tomatero hasta Mexicali prácticamente. Recorriste la República. Sí, gracias a Dios, con los fíjate equipos de que, béisbol. digo, que mi sueño lo hice realidad, Bueno, lo he claro. hecho realidad. Estoy donde quise estar. Claro. Y creo que, y espero estar todavía un buen rato dentro de ese medio. A partir del 2012 estoy ya trabajando en internet, en streaming, haciendo eventos infantiles, juveniles, y también he narrado a nacionales diferentes de softball, béisbol, en fin. Y te das cuenta precisamente que la necesidad de la persona, cuando te gusta tanto el deporte, es querer estar junto a tu deportista favorito o con tu equipo favorito. Sí, señor. Y es una línea muy delgada porque caes en el aspecto de ser el fanático hablando frente a un micrófono. Y no debe de ser así. Claro, Tú debes de ser coherente en ese sentido y decir, soy el comentarista, soy el cronista. Entonces tengo que hablar como cronista, como comentarista, no como fan. Así es. Es muy diferente, son dos cosas muy diferentes. Y los mismos equipos te han conllevado a eso. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hace más o menos 10 años, los Leones de Yucatán, equipo de Liga Mexicana de Béisbol, Sí, señor. puso un anuncio en un diario: requerimos cronista de béisbol que le vaya a los Leones de Yucatán. Ah, caray. Espérame. O sea, ¿quieres cronista? ¿Quieres un cronista o quieres un fan? Un fan, claro. ¿Qué quieres? Claro. Efectivamente, hoy ves a los comentaristas con su gorrita del equipo, con su playerita del equipo, y andan narrando. Porque yo soy... En las acreditaciones de Liga Mexicana, de grandes ligas también, mucho te ponen en el aspecto de que tú, como comentarista, como cronista, no puedes estar con un jersey de un equipo. No, pues, ¿cómo? Tienes que ir vestido de forma formal. Hoy día no se cumple. Pues es que esa imparcialidad, ¿dónde queda? Exactamente. Eso es lo que te digo. O sea, si hay una limitante, los mismos equipos ya le encontraron la forma, porque si yo te contrato y tú eres el fan, tú le vas, por ejemplo, a Cruz Azul, o al América, o que sea. Espérate, figura, ¿qué pasa? El Cruz Azul todavía lo A la soporta, máquina. dice. Todavía lo soporta la máquina. Le vas... Y te vas a poner la playera de Cruz Azul. Como fanático dices, excelente. No, sí, como fanático. Voy a Sí, poner la sí, playera y sensacional. voy a estar y me voy a sacar fotos con tal jugador y bla, bla, bla. Esa no es la labor del cronista. claro que no. Pero el equipo sabe que tú no vas a hablar mal del equipo Eso sí. o no vas a decir algo fuerte del equipo porque eres su fan. Claro. Eres el adorador de ese equipo. Y pasa mucho más en el béisbol. Pasa mucho más en el béisbol. Se ha encontrado ese camino para que si tú, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿a quién le vas? No, yo no le voy a nadie. No, pues aquí le tienes que ir al equipo. Espérame, yo soy cronista, yo no le voy a tal equipo. O sea, si es que si no le vas a este equipo, pues no te puedo yo contratar. Está mal encaminado porque hay dos vertientes, a tu mejor opinión. Primero, el respeto a la afición del Exacto. otro equipo, ¿no? Te contrata el azul y el respeto a la afición del verde, del morado, del lila, o sea, una. Y dos, ¿dónde está tu resiliencia o la capacidad de aceptar las críticas? Y aparte, los directivos, digo, tienen una forma muy especial de pensar. A mí me tocó, por ejemplo, en Navojoa. Sobre todo en Navojoa lo resentí más. Yo cronista del equipo de los Mayos de Navojoa. Y yo te narraba un jonrón de los Mayos de Navojoa y un jonrón del equipo rival de la misma forma. Pues claro. Y me decían, es que tú no puedes narrar así. Ah, caramba.
sea, échale ganas con el Navojoa, Ajá. pero al del lado contrario, el equipo contrario, tienes que bajarle un poquito. O sea, así como que te dolió un poquito. Y, es que a mí no me dolió, a mí me dio gusto que se contaron con roles. Digo, es parte de esto. Claro. O sea, y la gente, es que no me gusta, no me está escuchando la gente de Navojoa, me está escuchando la gente, como tú mencionas, del otro equipo o de los otros equipos. Porque así como yo de pronto escuchaba un juego de Diablos contra Yucatán, escuchaba un juego de Sultanes contra Laredo, o veía, entonces yo estaba pendiente de lo que sucedía. Entonces de pronto, si se cargan demasiado un equipo, eso no me gusta, ¿no? No me gusta. Y en el entendido que también el aficionado, cuando tú hablas, por ejemplo, bien de un equipo en un momento dado, en un juego, te dicen, es que tú le vas a ese equipo. No es cierto. Le estoy hablando bien porque está haciendo bien las cosas en ese momento. Como son las cosas. Y si de pronto me tocó un juego de Diablos Yucatán en el Foro Sol, juego de Diablos Yucatán, esa fue una semifinal de la División Sur. Y era muy bonito porque nos dijeron, abran, da tu WhatsApp para que la gente te empiece a mandar mensajes. Ok, pues, y te mandaban mensajes, es que usted le va a los Diablos y que no sé qué, y sé cuánto. De eso de la 1 a la 5, los Diablos iban ganando. En la 6ª los Leones dieron la vuelta. Y ya le vas a Yucatán. Ya le va usted a Yucatán y no sé cuánto. Y es entendible. Dices, bueno, sí, el público lo debe de entender, pero entonces uno tiene que tratar de ser lo más correcto, lo más imparcial claro, en este sentido, para no caer en ese sentido del fanatismo dentro del mismo deporte. Que hoy lo vemos, tú lo mencionas, ¿no? De gente que tienen un teléfono, un micrófono, y se andan sacando las fotos, andan con la figura del equipo. Pero eso no es profesional. No. Llega a ser hasta lamentable, déjame decirte. Y fíjate que también pasa a través de los años y el tiempo, porque yo recuerdo mucho en las transmisiones de los 80, en la radio escuchabas San Luis, el plan de San Luis, o quizá, no sé, Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Era muy localista el asunto. Justamente se inclinaban hacia los equipos de allá. Y dices, bueno, pues yo le voy al otro equipo, ¿por qué tiene que ser así la transmisión, no? Entonces, falta de profesionalismo. Exactamente. Exactamente, caes un poquito en ese sentido. Por eso yo siempre he pensado que también en cuanto a comunicación, los deportes en Estados Unidos nos llevan un paso adelante. Claro, en ese sentido, o 2 pasos adelante sentido. Tú difícilmente vas a ver en una transmisión de Estados Unidos a un cronista con el jersey de primera instancia, con el jersey del equipo local. O sea, no lo vas a ver, jamás. No. ¿Por qué? Pierdes profesionalismo desde ahí. Desde ahí. Y a mí me gusta hacer las cosas profesionales. Sí, como tú lo eres y es tu sello, mi querido Abelardo. Platícame, ¿cómo marcó ese salto que das a la televisión y que ya aparezcas también y que te vea la gente? ¿Cómo te marca? Fue una cuestión muy complicada, fíjate. Porque al yo ser mucho tiempo de escuchar mucho radio, a mí me encantaba la radio. No me interesaba la televisión. La primera ocasión cuando me dicen televisión, que fue en Puebla precisamente, que empecé yo transmitiendo juegos de los Pericos de Puebla en Sky, no me sentía parte de, no entendía yo por qué, no entendía. Hasta que ¿Me da un autógrafo? ¿Eh? ¿Me da un autógrafo? Sí. No lo entendí. ¿Una foto? Una foto, efectivamente. Hasta que un aficionado me dijo un día, de ahí en Puebla, ya amigo, me dijo, es que usted en la televisión puede en un momento dado ser diferente o hacer diferente un juego a lo que está en radio. En radio no lo vemos, pero en televisión usted nos da datos, información, mientras está el juego. Claro. Yo dije, caray, esa es la situación. Radio narra todo lo que sucede, televisión no es narrar todo, es informar más, dar más. Exacto. Entonces, empecé yo a ver la división que hay entre radio y televisión. Digo, sí me costó porque me gustaba mucho la radio y no me gustaba mucho el que la gente, como tú ahorita dices, el autógrafo. La gente luego me gritaba, me hablaban, vente, va. Me invitaban a comer, cosa, ¿no? También, digo, bueno, por ese lado, qué bonito, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que uno lo debe de entender, claro, que la televisión también debe ser una marca importante para el aficionado.
Exacto, o sea, tienes mucha razón, así es. Y bueno, en tu caso en particular, porque eres una persona que muy afable, que se permite que llegue la afición contigo y que naturalmente también hay situaciones que a veces a la gente le marca, porque te ven, en nuestro caso que transmitimos algo tan singular como el deporte, te vuelves parte de la gente en su intimidad, en su casa, en su automóvil, y esa gente te busca justamente para cambiarles a veces a un niño o a alguien adulto ese momento por acercarse a ti. Sí, que decía una aficionada también me dijo un día, oye, que usted está todo el día en mi casa metido. Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, la esposa por lo menos, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué sucedió? No, es que usted sale en la televisión, ¿te acuerdas de Radio Esposa? ¿Cómo narrábamos? Es que narrábamos todos los días. Claro. Todos los días, y luego lo repetían durante el día la transmisión. Y entonces estábamos en la mañana narrando a lo mejor fútbol, y en la tarde estábamos narrando básquetbol, y en la noche estábamos narrando béisbol. Ajá. Todo el tiempo estaba, sí, cierto, dice, estaba uno ahí, y va uno en un momento dado a hacer que el aficionado odie el deporte o le guste más ese deporte. Claro, ¿no? claro, tienes razón. En tu caso, amigo, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia? Desde luego desde tus papás y también tu pareja para esto, que no es sencillo, ¿eh? La gente que está atrás de nosotros son quizá los que lo padecen más, porque a veces tenemos que estar en fechas importantes lejos de ellos, sí, en viajes, o simplemente no puedes acercarte a ellos, ¿no? Yo creo que lo vas viendo cuando uno va, digamos, sumando años, ajá, de edad, ¿no? Ya lo vas viendo. En su momento tal vez no te das totalmente cuenta, pero ya al tiempo sí empiezas a saber que efectivamente te alejaste de muchas situaciones, de muchas cosas familiares, pero siempre con el apoyo de mi esposa, Erika, siempre con el apoyo de ella. Sin duda alguna me decía, por ejemplo, había una boda o un bautizo y ella asistía, yo no podía asistir, y en fin, ¿no? Y yo sabía que era un poco difícil para ella, pero siempre ella nunca me reclamó, siempre ella decía, no, tu trabajo primero que nada, es que se va a casar tal persona, ¿puedo yo pedir un permiso? No, es que es un juego importante, tú tienes que estar ahí, te lo dieron, o sea, tú no puedes decirle que no, porque el día de mañana va a estar otro ahí. Fíjate. Ok, tienes razón. No, lo entendí muy bien, ¿eh? Y ahí estaba, claro, ¿no? Y mi mamá, sobre todo mi madre, se hizo aficionada a los deportes. Mira. No le gustaban los deportes. Por tu culpa. Por mi culpa, aficionada a los Tigres de México. Ahora de Quintana Roo, ¿no? Sí, en el béisbol. Y después, quién sabe de dónde. Porque un periplo enorme. ¿Quién sabe? Sí. Sí. Le va al Atlas en el fútbol soccer. Son sus dos equipos intocables. Intocables. No le digas nada en contra de esos dos equipos porque se arma la revolución. No, sí, se arma la revolución. Sí. Pero fue pilar, desde luego, para tu apoyo. Importantísimo. Siempre apoyándome en ese sentido. Fíjate nada más. Has pasado por varios medios, amigo. ¿Y cómo ves esto? Esa evolución, transformación, deformación, porque hiciste radio, brincaste la televisión, pero ahora haces internet. Fabuloso. Creo que uno tiene que irse adaptando también en los momentos. La radio fue en su momento para mí. Estuve mucho tiempo, decía, de locutor cabinero, mucho tiempo. Eso me daba también tener mucho contacto con la gente. La gente te sigue mucho cuando andas de cabinero. Sí. Sobre todo en provincia, sobre todo hablando de provincia que lo hice. Luego llegas acá y ya en radio, béisbol, fútbol, los deportes. Luego brincas a la televisión. Creo que el internet es un cúmulo de las dos partes. Son los dos. La internet es radio y televisión. La radio te mantiene pegado al oído, imaginándote las cosas. La televisión no. La televisión ya te da que hasta le das la espalda y luego volteas, hay una jugada, hay repetición, volteas a verla. Y en la internet tienes que tratar en ese aspecto de que la gente esté muy atenta a lo que está sucediendo. Es una cuestión no fácil. Tienes que comulgar, tienes que narrar, pero también dar información, porque la gente actualmente pues ya no dura 10 minutos viendo una pantalla. No, es complicado. Es complicadísimo. Entretengas y que los mantengas, sobre todo. Entonces, yo conozco gente que me ha dicho, es que yo lo estoy escuchando en la oficina, estoy trabajando, y si hay una jugada, le bajo rápidamente para ver la jugada, para ver la acción, y ya pues ya me sigo trabajando. Entonces, son cosas muy... Por eso yo digo que radio y televisión está inmiscuido ahí en el internet y que uno debe de cuidar mucho. Claro. Mucho debe de cuidar. La internet nos da muchísimo, porque no tiene una medida, no tiene un tiempo.
como puedes tener ahorita en televisión, que ya terminamos la entrevista porque ya se nos acaba. Exactamente. En internet te puedes aventar 2 horas comentando y no pasa nada. Claro. Y además, así como señalaste hace rato, ni todo es malo ni todo es bueno, porque además el internet o la internet te acerca demasiado a las personas. O sea, lo que antes no podías acceder tal vez, como fue nuestro caso, que teníamos que ir a la hemeroteca y a la biblioteca, ahora lo tienes tú en la palma de la mano. Amigo. Sí, todo lo tienes ahí. Por eso digo, pero hoy en día, te voy a decir una cosa, el cronista deportivo es cuando a veces, hablando en general, porque sí hay gente que se prepara mucho, pero en general es cuando más, ahora sí puedo utilizar la palabra, impreparados. No están preparados. No están. Cuando tienes el internet No lo están, amigo. ahí a la mano, tienes todos los datos que puedes obtener y no te preocupas por buscarlos. Exacto. Ese es un punto que el cronista debe de tener siempre, que siempre debe de estar bien informado para informar a la gente. Tienes mucha razón, es parte de la obligación de estar en un medio. Ya casi nos vamos, amigo. Platícame qué viene en la vida para Abelardo Mosqueda. Pues actualmente, mira, yo estoy muy contento haciendo lo que es el béisbol. De pronto hago fútbol también a través de mi página Voz y Deporte, que se llama. Sí, señor. ¿Así Este, te encontramos? Así me encuentras, Voz y Deporte. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? En Facebook, Ajá. Voz y Deporte. Voz y Deporte. Voz y Deporte. Así. Mi marca es esa, Voz y Esa es. Deporte. Voz y Perfecto. Deporte. Y en YouTube también igual me puedes buscar Voz y Deporte. Muy bien. En Twitter ahí sí me puedes buscar con mi nombre, Abelardo _Sports. Eso. ¿Y qué haces ahí, justamente? Platícame. Entonces yo estoy muy contento porque yo creo que ahora sí, digamos, que yo empecé al revés. A ver, ¿cómo Yo está tenía eso? que haber narrado primero béisbol infantil, juvenil y todo eso, Ajá. y después haber narrado Las el grandes profesional. ligas, sí, ajá. Yo creo que estamos al revés en ese sentido, curioso. los comentaristas, los comunicadores que nos dedicamos a esto, Ajá. porque aprendes muchísimo en las ligas menores. En las ligas infantiles aprendes muchísimo. Hay muchas jugadas, muchas cosas, tanto en el béisbol como en el fútbol, otros deportes, hay muchas cosas. Pero me encanta y quiero seguir haciendo más cosas dentro del internet, porque digo, la internet te da mucha amplitud. Transmito yo eventos nacionales y también a veces de pronto internacionales. Internacionales, Nos toca, fíjate, nada también más. nos toca. Rápidamente, tu peor momento en los medios de comunicación. Peor momento. Cuando, fíjate, pasó en Liga Mexicana de Béisbol, estábamos trabajando en Puebla con un amigo, haciendo, digamos, un impreso, informando acerca al público de unos playoffs, y se nos ocurre ponerle en una ocasión, Tigres perdió contra Oaxaca por paliza ese día. Era, creo que el segundo o tercer juego de la serie semifinal, y pusimos, pobres gatitos. ¡Sas! Al día siguiente, en el Foro Sol, precisamente, me agarra el gerente de la Liga Mexicana de Béisbol y me dice, no vuelves a hacerlo porque quedas vetado del béisbol. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver que lo pobre gatito? Pues ayer les dieron hasta para llevar a casa. Pero me habló el presidente del equipo Ajá. que no debes de hacer eso porque es una falta de respeto y te me vas del béisbol. Era nada más. Ah, ok. Ese fue mi primer momento porque yo dije, caray, creo que no hice nada malo ¿No? y lo volveré a hacer otra vez. Además. Además. Además, sí, digo, no me deja entrar al estadio, bueno, pago mi boleto y entro al estadio. Así de fácil. Amigo, un gusto como siempre que estés aquí. Te Igualmente es agradezco un muchísimo. gustazo, figura, y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar aquí un rato contigo y con todo el público que está haciendo y que tengas mucho éxito además. Te lo agradezco mucho. Tu tiempo, tu amistad, tu aprecio y aquí nos encontramos. Muy Perfecto. pronto. Gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan. A nombre de Brenda Herrera, a cargo de todo este equipo de producción flamante y fantástico, aquí nos encontramos con ustedes. La cita próximamente en Lo Dije en el 8.4, ya sabe, no se la puede perder. Soy José Manuel Pineda, pásela cordial.